Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Cerramos ya el mes de enero de 2023. Hoy es 31 de enero y como lo prometido es deuda, vamos a generar el informe mensual y después mostraré un par de píldoras relativas a MetaTrader. Bien, vamos directamente al historial, vamos a seleccionar el último mes de operativa y vamos a ir sin más dilación a generar el informe correspondiente a este mes. Aquí está el informe. Bueno, pues este mes, por lo que podemos ver, es un mes que ha resultado con un beneficio positivo neto de 234 euros, un 2% de la cuenta aproximadamente. Es un mes que no ha sido bueno, no hemos pillado ninguna operación potente, no hemos llegado a ningún final en nuestra operativa y hemos mantenido la cuenta un poquito a base de parciales. Por lo tanto, como resumen, contento sí, porque hemos gestionado muy bien la operativa, pero no ha sido un mes de resultados espectaculares, sencillamente un mes de transición. Hemos realizado más o menos el número de operativas similar a cualquier mes. La parte más significativa, como siempre, que yo me fijo bastante, es en los ratios que manejo. Sigo manejando unos ratios en torno a 6:1, entre 6:1 y 7:1. Me mantengo en la operativa habitual, por eso es bueno. Sigo operando igual, sigo manejando los mismos ratios. Eh, En cuanto al porcentaje de acierto, como decíamos, yo sé que he de mantenerme entre un 15 y un 20% para ganar dinero. A partir del 15 se empieza a ganar. Bueno, un 16 pues justamente da para ganar un poquito, no más. Y esto es lo que ha habido este mes. No ha dado para más, esperando a ver si en sucesivos meses conseguimos coger mejores operaciones, pero mientras tanto, pues hay que preservar el capital, que es nuestra principal labor como gestores, y siempre pensando en futuros inversores y en el inversor actual que ya tenemos, claro, como comentamos en un vídeo. Bien, vamos a las píldoras que estábamos anunciando. La primera de ellas es este indicador que me he bajado ayer. Lo compartieron en el canal de Forex TV, Trading Forex TV, el amigo Paul. Y bueno, lo he visto bastante útil y la verdad que está muy chulo. Entonces, bueno, te dice ciertas cosillas que la verdad dan cierta información interesante. Por ejemplo, vamos a generar los últimos 3 meses de historial. Si nos vamos al indicador, bueno, tiene cierta configuración, como podemos ver aquí, podemos indicar que nos muestre de una fecha a otra fecha, en este caso he puesto que nos muestre todo lo que yo tengo en el historial, podemos mostrar que nos muestre solo las órdenes cerradas o las cerradas y las abiertas. De momento vamos a poner que solo muestre las órdenes cerradas y de este último trimestre, pues por ejemplo, nos daría todos los resultados del último trimestre. La verdad es que es una cosa curiosa porque te dice mucho. Por ejemplo, yo no era consciente que el DAX, como vemos aquí, era mi peor activo. Esta columna nos muestra en euros directamente las ganancias o pérdidas y el DAX claramente ha sido mi peor activo. Sin embargo, el petróleo ha sido el mejor activo. Bueno, es una cosa que está bastante bien, es curiosa, los lotes que has operado, el total de trades. Bueno, te sirve un poco para llevar cierto control de cómo gestionas tus activos, qué activos te van bien, qué activos te van mal. Bueno, una utilidad más que me ha parecido chula y por eso he creído conveniente contarla aquí. Y como segunda píldora, una cuestión de MetaTrader pura y dura que yo creo que es curioso porque hay gente que lleva 1, 2, 3 y más años con MetaTrader, pues nunca lo ha probado o no lo ha visto. Y es tan sencillo como presionar la tecla de mayúsculas, botón izquierdo del ratón y arrastrar al gráfico. Por ejemplo, arrastramos al petróleo, esta operación de petróleo que tenemos, la última, y lo que nos muestra en el gráfico no solo es la última operación, nos muestra toda la operativa que hemos ido realizando, por ejemplo, en el petróleo. Esto da una imagen muy potente de lo que estás haciendo, normalmente decepcionante.
aquí se ven todas las miserias de un trader. Esto yo no se lo he visto hacer a nadie en su cuenta real, en abierto, como estamos haciendo aquí una vez más. Si de verdad os animo a que si alguien conoce algún canal donde alguien muestre resultados de su operativa en real, en su historial, tanto tiempo y abiertamente, sí que me gustaría saberlo, la verdad. Pero bueno, a lo que íbamos. Bueno, aquí se ve muy bien todos los intentos que se hacen en este tipo de operativa que llevamos a cabo, pues cómo fallamos mucha operativa, pero fallamos operativa con pequeños stops y intentamos enganchar operaciones con mucho ratio. Y la verdad que, bueno, le hemos hecho un buen cosido al petróleo, le hemos pillado ciertas operaciones tanto en corto como en largo. Como veis, aquí nos da igual la dirección, ¿no? Lo mismo operamos largo que corto. Bueno, de hecho, mira, esta mañana la última que comentábamos a raíz de la duda de, que planteaba un suscriptor. Y bueno, aquí nos queda pendiente la operación del petróleo, por cierto, que ahí la vamos a dejar. Y como comentario final, pues seguimos con nuestra correlación entre eurodólar y dólar canadiense. Seguimos comentando que seguimos viniendo en ventas en el eurodólar. Y una forma de cubrir o de hacer una correlación inversa es, si venimos en ventas en el euro dólar, pues lo que hemos hecho es, nuevamente hemos buscado otras ventas en el dólar canadiense, salimos de estas ventas, pero en el momento en que el precio llegó a esta zona con ciertos desbalances por aquí y por aquí, y puesto que ya se había activado este engaño y el precio pudiera ser que quiera llegar a este 161, no sin antes pasar por esta zona que tengo también aquí preparada, pues hemos optado por intentar cubrir ese euro dólar con un corto en dólar canadiense que de momento la verdad que ha salido casi que mejor imposible, ¿no? Por tanto, estamos con esta operación corta del dólar canadiense y el corto del euro dólar, de tal manera que malo será que una de las dos no llegue a objetivo. Bueno, sin más, no me quiero enrollar porque esta semana llevamos mucha carga de vídeos y sencillamente terminamos aquí el mes, esperando que el mes que viene nos sea a todos muy beneficioso y lo dejamos aquí. Como siempre, deseándoos a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.